La sanación no llega con bombo y platillo. No aparece con una explosión de luz ni hace grandes declaraciones. Susurra. Murmura en ese espacio entre quien fuiste y quién te estás convirtiendo. En esos momentos tranquilos donde te das cuenta que algo cambió, no fuera sino dentro de ti. Antes de clavarnos en las señales, necesitamos entender bien qué es eso de la integración. Porque es una palabra que se avienta por todos lados en los círculos de bienestar. Y nadie te explica a fondo qué chingados pasa en lo más profundo de tu ser, cuando realmente te integras. La integración no es echarle ganas o mejorar, es reencontrarte contigo mismo. Es el proceso de traer lo inconsciente a la conciencia. Es juntar todas esas partes de ti que dejaste regadas por el camino, todos esos pedazos que abandonaste, porque no encajaban con la imagen que querías mantener, y darles la bienvenida de vuelta. Ponte a pensar tantito. Desde el momento en que naciste, aprendiste qué partes de ti eran aceptables y cuáles no. Aprendiste que enojarte estaba mal y lo enterraste. Aprendiste que la vulnerabilidad era debilidad, así que levantaste muros. Aprendiste que ciertos deseos eran una vergüenza y fingiste que no existían. Aprendiste a ponerte máscaras, a actuar, a ser quien los demás esperaban que fueras. Y despacito, sin darte cuenta, te fuiste fragmentando. Te dividiste en lo aceptable y lo inaceptable. Luz y sombra. La persona que le muestras al mundo y la que escondes hasta de ti mismo. La sombra, en términos psicológicos, guarda todo lo que reprimiste, negaste o rechazaste de ti mismo. No es el mal. No es un demonio escondido en tus profundidades. Es simplemente inconsciente. Son esas partes de ti a las que nunca les diste permiso de existir. Y ojo, esto es lo que la mayoría no entiende: lo que se queda en el inconsciente te controla. Las partes que rechazas no se esfuman. Operan desde la oscuridad, influyen en tus decisiones, moldean tus reacciones, aparecen en tus sueños y se asoman en la gente que más te saca de quicio. Integrar es el acto valiente de voltear a ver esa sombra en lugar de huirle. Es decir, soy más que la persona que construí. No soy solo las partes buenas y aceptables. También soy mis partes enojonas, las celosas, las mezquinas, las heridas. Y cuando puedo reconocer todo eso, cuando lo puedo traer a la conciencia sin juzgarlo, pasa algo milagroso. Me vuelvo entero, indivisible, integrado. Este proceso de volverse psicológicamente completo se llama individuación. No se trata de perfección, se trata de completitud. Se trata de poder decir: este soy yo, todo yo, y ya no necesito desterrar ninguna parte de mí para ser digno de amor, aceptación o paz. La persona es la máscara que usamos para el mundo. La sombra es lo que hay detrás de esa máscara. Y la integración es cuando ya no necesitas la máscara porque hiciste las paces con lo que hay detrás. Cuando puedes mostrarte tal cual eres con todo y tus contradicciones. Así que cuando hablamos de sanar a través de la integración, estamos hablando de un enfoque fundamentalmente diferente al que ofrece la mayoría de la autoayuda moderna. No buscamos ser nuestra mejor versión, buscamos ser nuestra versión completa. No eliminamos la oscuridad, la hacemos consciente. Y en esa conciencia encontramos la libertad. La primera señal de que la integración está ocurriendo es sutil pero profunda. Empiezas a notar tus disparadores emocionales. No solo a sentirlos, sino a cacharte en plena reacción y pensar: a ver, esto no se trata realmente de ellos, ¿verdad? Durante años solo reaccionabas. Alguien dice algo y una furia te inunda. Alguien actúa de cierta manera y sientes ese apretón familiar en el pecho, esas ganas de defenderte, atacar o huir. Pasa automáticamente. Te arrastra antes de que sepas ni qué te pegó. Pero algo empieza a cambiar cuando la integración comienza.
Te encuentras en esa misma situación disparadora y hay una pausa. Se abre un pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción. Y en ese espacio entra la conciencia. Notas lo que está pasando en tu cuerpo. Escuchas la historia que tu mente está tejiendo. Y en lugar de identificarte completamente con ella, puedes observarla. Puedes preguntar, ¿de qué se trata esto realmente? ¿Qué parte de mí está reaccionando tan fuerte? ¿A qué me recuerda esto? Este es el principio de reconocer la proyección. La proyección es un mecanismo psicológico donde vemos nuestro propio material inconsciente en los demás. Agarramos lo que no aceptamos en nosotros y lo vemos allá afuera en los demás y reaccionamos a eso allá afuera porque no podemos enfrentarlo aquí adentro. La persona que te hace enfurecer con su egoísmo quizá te está mostrando tu propia necesidad de cuidarte, que nunca te diste permiso de expresar. La persona que te enciende con su necesidad, quizá está reflejando tu propia dependencia rechazada, que enterraste bajo una máscara de independencia. La persona cuya confianza te irrita, quizá está cargando el poder que nunca te permitiste reclamar. Cuando te enciendes hasta el fondo, muchas veces te estás encontrando con una parte de ti que rechazaste. Y la integración comienza cuando puedes sentarte con esa verdad. Cuando puedes decir, este enojo, este miedo, esta vergüenza, una parte es mía para explorarla. Una mujer que conozco pasó años enfurecida con la gente egoísta. Donde quiera que miraba veía a personas tomando, exigiendo, priorizándose a sí mismas. Y eso la enfurecía. Se enorgullecía de ser desinteresada, de siempre poner a los demás primero. Pero a través del proceso que nos enseñan las tradiciones de desarrollo personal y el trabajo de Jung, comenzó a explorar lo que realmente estaba sucediendo. Y descubrió que lo que ella llamaba virtud era en realidad autoabandono. Nunca en toda su vida se había dado permiso de priorizar sus propias necesidades. El egoísmo que veía por todas partes era su propia hambre de autocuidado proyectada hacia los demás. Cuando finalmente reconoció esto, cuando lo trajo a la conciencia, algo notable sucedió. Su furia disminuyó, no porque la gente se volviera menos egoísta, sino porque ella ya no luchaba contra esa parte de sí misma a través de ellos. Finalmente pudo darse permiso para tener necesidades, para ocupar espacio, para decir no. Y en el momento en que lo hizo, el mundo se veía diferente. Los disparadores perdieron su poder. Esto es lo que pasa cuando integras en lugar de proyectar. Las mismas personas, los mismos comportamientos que antes te enviaban a espirales emocionales, de repente tienen menos poder sobre ti. No porque te hayas vuelto insensible o indiferente, sino porque dejaste de externalizar tu conflicto interno. Pasas de la culpa a la curiosidad, de son horribles a ¿qué me revela esto de mí? Y ese cambio, ese pequeño pero profundo cambio en tu conciencia, es como sabes que la integración está comenzando. Estás cachando tus proyecciones. Estás reconociendo tus disparadores. Y en lugar de ser dominado por ellos, estás aprendiendo de ellos. Estás tomando responsabilidad por tu mundo interno. No para culparte de todo, sino para empoderarte. Porque cuando te das cuenta de que tus disparadores son mensajeros que te señalan material inconsciente, también te das cuenta de que la sanación es posible. Que no estás a merced del comportamiento de los demás, que la paz no depende de que todos cambien. Viene de que tú hagas consciente lo inconsciente, y despacito la reacción da paso a la respuesta. Lo automático da paso a lo consciente. Sientes el disparador, lo notas, permaneces presente con él y eliges cómo avanzar. Eso es la integración en acción.
La segunda señal de integración es que tu mundo emocional interno empieza a expandirse. Donde antes solo había una o dos emociones dominantes, vergüenza y miedo, o enojo y entumecimiento, ahora sientes una gama mucho más amplia de sentimientos. Y lo más importante, puedes contenerlos todos, sin fragmentarte. Durante tanto tiempo, quizás solo podías tocar una nota. Tal vez siempre estabas enojado y debajo de ese enojo no sabías qué más vivía. O tal vez estabas perpetuamente ansioso y esa ansiedad lo coloreaba todo. O tal vez te sentías entumecido, desconectado, incapaz de sentir casi nada. Esta constricción emocional ocurre cuando reprimimos grandes partes de nuestra psique, cuando desterramos ciertos sentimientos porque son demasiado peligrosos, demasiado vulnerables, demasiado intensos. Terminamos viviendo en una franja estrecha de expresión emocional y hasta eso se siente abrumador, porque carga con el peso de todo lo que no nos permitimos sentir. Pero cuando la integración comienza, algo se abre. Empiezas a notar matices. Puedes sentir tristeza sin que la depresión te trague por completo. Puedes sentir enojo sin que destruya tus relaciones. Puedes experimentar alegría mezclada con duelo, fuerza mezclada con vulnerabilidad, amor mezclado con miedo. Y en lugar de que estas contradicciones te destrocen, te das cuenta de que puedes contenerlos al mismo tiempo. Esto es lo que se siente la totalidad emocionalmente, no felicidad constante, no una calma perpetua, sino la capacidad de estar presente con todo el espectro del sentir humano, sin necesidad de apagar, entumecer o huir. El objetivo de la maduración psicológica no es sentirte bien todo el tiempo. Esa es una mentira que nos vende una cultura que le teme a la profundidad. El objetivo es sentirte real, tener acceso a tu vida emocional auténtica, poder llorar cuando estás triste, sentir enojo cuando te sientes violado, experimentar alegría cuando surge, sentarte con el miedo cuando está presente, permitir la ternura, el anhelo, el duelo, el asombro, todo ello. Porque cuando puedes sentir todo, ya no eres controlado por ninguna emoción en particular. Cuando el enojo era lo único a lo que tenías acceso, te dominaba la vida. Cuando el miedo era todo lo que conocías, tomaba todas las decisiones por ti. Pero cuando tienes un rango emocional, cuando has integrado las partes de tu psique que contienen diferentes sentimientos, ganas flexibilidad, ganas capacidad de elección. Pienso en un hombre que llegó a terapia capaz de expresar solo enojo. Cualquier cosa que le doliera salía como rabia, decepción, rabia, tristeza, rabia, miedo, rabia. Era el único lenguaje que conocía. Y le costó relaciones, trabajos, paz. Pero a través del lento trabajo de integración, empezó a descubrir lo que vivía debajo del enojo. Un duelo profundo, una vida entera de pérdidas no procesadas, momentos de abandono que nunca se había permitido sentir. A medida que finalmente se dio permiso para llorar, para hacer duelo, para ser vulnerable, su enojo no desapareció. Se suavizó. Ya no tenía que cargar con todo su dolor él solo. Podía existir junto a otras emociones, y en esa coexistencia encontró equilibrio. Esta expansión emocional es una de las señales más claras de que la integración está ocurriendo. Ya no eres unidimensional. Te estás convirtiendo en un ser humano completo, con acceso a la vida emocional rica, compleja, a veces contradictoria, que siempre estuviste destinado a tener. La sanación no te hace sentir bien todo el tiempo. Te hace capaz de sentir todo sin fragmentarte. Y esa capacidad, esa resiliencia emocional nacida de la integración, es lo que te permite vivir de verdad. Estar presente. Conectar profundamente. Amar sin muros. A dolerte sin romperte. A existir plenamente en este mundo, no como una versión defendida y restringida de ti mismo, sino como alguien que ha aprendido a sostenerlo todo con gracia.
El privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres. Y parte de convertirte en quien realmente eres es reclamar tu profundidad emocional, toda ella, la luz y la oscuridad, la alegría y la tristeza, la paz y la tormenta. Cuando puedes abrazar la totalidad de tu paisaje emocional, ya no estás en guerra contigo mismo. Finalmente estás en casa. La tercera señal de integración es quizás una de las más liberadoras. Dejas de necesitar ser una sola cosa. Te das cuenta de que puedes ser fuerte y vulnerable a la vez, seguro e incierto, independiente y profundamente conectado. La tiranía del o esto o aquello da paso a la sabiduría del esto y aquello. Durante la mayor parte de tu vida probablemente sentiste la presión de elegir. ¿Eres el fuerte o el sensible? ¿Eres lógico o emocional? ¿Eres asertivo o compasivo? ¿Eres exitoso o espiritual? El mundo te exige coherencia. Quiere que encajes en una caja, que seas predecible, que tengas sentido. Y así te fragmentas. Eliges un lado y reprimes el otro. Te conviertes en el fuerte y rechazas tu vulnerabilidad. Te conviertes en el cuidador y niegas tus propias necesidades. Te conviertes en el pensador racional y te cortas de la emoción. Te conviertes en el espíritu libre y rechazas la estructura. Y en esa división pierdes la totalidad. Pero la integración te invita a una comprensión más madura. Puedes contener opuestos. Puedes abrazar contradicciones. Puedes tener éxito en tu carrera y a veces seguir sintiéndote inseguro. Puedes ser profundamente compasivo y también tener límites firmes. Puedes amar la soledad y anhelar la conexión. Puedes estar seguro de tus valores y ser humilde sobre lo que no sabes. Puedes estar sanado y aún tener heridas. Puedes ser sabio y seguir aprendiendo. La psique naturalmente contiene opuestos, energías masculinas y femeninas, consciente e inconsciente, luz y sombra. Y la neurosis, el sufrimiento psicológico, surge cuando intentamos eliminar un lado. Cuando intentamos ser solo luz, solo buenos, solo fuertes, solo correctos. Eso no es totalidad. Es fragmentación disfrazada de virtud. La verdadera integración significa hacer las paces con tus contradicciones. Significa reconocer que eres lo suficientemente vasto como para contener múltiples facetas. Que ser humano significa ser complejo, tener muchas capas, a veces inconsistente. Y eso no es un defecto. Eso es la totalidad. Pienso en una terapeuta que luchó durante años con lo que ella llamaba el síndrome del impostor. ¿Cómo podía ayudar a otros a sanar si ella misma aún tenía heridas? ¿Cómo podía guiar a la gente a través de la oscuridad si a veces ella misma se sentía perdida? Pensaba que necesitaba estar completamente sanada, completamente entera, perfectamente integrada, antes de poder hacer su trabajo con integridad. Pero a través de su propio proceso terapéutico, llegó a comprender algo profundo. No era una impostora, era una sanadora herida. Y sus heridas no descalificaban su sabiduría, la profundizaban. Su proceso de integración continuo no la hizo menos capaz. La hizo más humana, más empática, más real. Podía ser sanada y sanadora a la vez, maestra y estudiante, guía y buscadora. Y al aceptar esa paradoja se volvió mucho más efectiva en su trabajo, porque dejó de pretender ser perfecta y empezó a ofrecer autenticidad. Así es como se ve la psicología madura. No la eliminación de un lado, sino la integración de ambos. No elegir entre fuerza y vulnerabilidad, sino reconocer que la fuerza real incluye el coraje de ser vulnerable. No dividirte en partes buenas y malas, sino aceptar que eres completo y la totalidad lo incluye todo. Cuando puedes contener paradojas, cuando puedes abrazar tus contradicciones, ocurre algo notable. Te vuelves menos rígido, menos a la defensiva,
menos agotado por el esfuerzo de mantener una imagen consistente. Te das permiso de ser humano en toda su gloria desordenada, hermosa y contradictoria. Dejas de actuar para los demás. Dejas de editarte para tener sentido para personas que solo pueden entender versiones simplificadas de la realidad. Confías en que las personas que son para ti podrán abrazar tu complejidad. Y los que no puedan, bueno, quizá no son tu gente. Este paso del pensamiento blanco y negro a la capacidad de abrazar la complejidad es una de las señales más seguras de que la integración está ocurriendo. Estás madurando psicológicamente. Estás pasando de la necesidad inmadura de que todo sea claro y simple a la capacidad madura de sentarte con la ambigüedad, el matiz y la paradoja. Estás aprendiendo que la sabiduría no es tener todas las respuestas. Es estar cómodo con las preguntas. Es reconocer que la verdad a menudo se encuentra no eligiendo a un lado, sino en la tensión entre los opuestos. Y en esa tensión, en esa capacidad de contener lo que parece contradictorio, encuentras una paz más profunda. No la paz de la resolución, sino la paz de la aceptación. No la paz de la certeza, sino la paz de la confianza. Confianza en que eres lo suficientemente grande como para contener todo lo que eres, que no necesitas fracturarte en pedazos aceptables, que tu totalidad con todas sus contradicciones no es algo que haya que arreglar, es algo que hay que honrar. La cuarta señal de integración se hace visible en cómo te relacionas con los demás. Cuando empiezas a integrar tu sombra, cuando empiezas a traer material inconsciente a la conciencia, tus relaciones se transforman de forma natural. No porque los demás cambien, sino porque cambias tú. Y cuando cambias a ese nivel fundamental, todo en la forma en que conectas se mueve. Durante años quizá te has visto atrapado en los mismos patrones. Atraer al mismo tipo de parejas que te lastiman de formas ya conocidas. Encontrarte en amistades que se sienten unilaterales. Involucrarte en dinámicas donde siempre eres el que ayuda, el que arregla el fuerte, sin poder recibir nunca. O quizá has sido tú el que siempre busca que lo rescaten, siempre buscando a alguien que te complete, que te sane, que te salve de ti mismo. Estos patrones no ocurren por casualidad, surgen de material inconsciente. A menudo elegimos relaciones que nos permiten proyectar nuestra sombra en alguien más. Nos sentimos atraídos por personas que cargan cualidades que hemos rechazado en nosotros mismos. Creamos dinámicas que nos impiden enfrentar lo que más necesitamos enfrentar dentro. La persona que siempre está con parejas críticas, quizá está evitando a su propio crítico interno al experimentarlo a través de otra persona. La persona que atrae a gente no disponible, quizá está huyendo de su propio miedo a la intimidad. La persona que solo sale con gente que necesita ser salvada, quizá está proyectando su propia necesidad de ser rescatada mientras juega el papel de salvador. Pero cuando la integración comienza, cuando empiezas a hacer el trabajo interno de reclamar tus proyecciones, algo profundo cambia. Dejas de encenderte de las mismas maneras. Comportamientos que antes te parecían intolerables, de repente ya no te afectan igual. Notas diferentes cualidades en las personas. Te sientes atraído por diferentes tipos de conexión. Y a menudo las relaciones viejas que se construyeron sobre dinámicas inconscientes empiezan a sentirse desalineadas. No porque alguien hiciera algo mal, sino porque el contrato inconsciente ha cambiado. Ya no estás jugando tu papel en el drama. Ya no estás disponible para dinámicas basadas en la proyección y la reacción. Y eso puede sentirse desorientador, incluso doloroso, pero, en realidad, es la prueba de una sanación profunda. Una mujer que conozco pasó sus 20s y principios de los 30 en una serie de relaciones con hombres emocionalmente no disponibles. Hombres que no se comprometían.
hombres que la mantenían a raya, hombres a los que ella tenía que perseguir, convencer de mostrarles algo. Y no podía entender por qué seguía eligiéndolos. Se decía a sí misma, esta vez será diferente, pero nunca lo era. No fue hasta que empezó a explorar las enseñanzas que nos ofrecen el trabajo de desarrollo personal y las enseñanzas de Carl Jung que entendió lo que estaba sucediendo bajo la superficie. Se dio cuenta de que ella misma estaba aterrorizada de la intimidad, que la no disponibilidad emocional no era algo que estaba atrayendo, era algo que estaba buscando inconscientemente. Porque si ellos no se acercaban, ella nunca tenía que enfrentarse a su propio miedo a ser verdaderamente vista, verdaderamente vulnerable, verdaderamente abrazada. A medida que integró este material de sombra, a medida que trabajó su miedo a la intimidad y lo trajo a la conciencia, algo asombroso sucedió. Dejó de sentirse atraída por hombres no disponibles, no porque intentara tomar mejores decisiones, sino porque la atracción inconsciente simplemente se disolvió. Empezó a notar hombres que eran capaces de presencia de compromiso de profundidad. Hombres que siempre habían estado ahí, pero invisibles para ella porque no encajaban con su patrón inconsciente. Esto es lo que pasa cuando integras. Las relaciones que se basaban en material inconsciente naturalmente se desvanecen o se transforman, y nuevas posibilidades se abren. Posibilidades de conexión enraizadas no en la necesidad, no en la proyección, no en viejas heridas buscando dolor conocido, sino en la resonancia genuina, en el verse mutuamente, en la presencia auténtica. Encuentras que puedes amar sin perderte. Puedes estar cerca sin sentirte consumido. Puedes ser independiente sin sentirte aislado. Puedes pedir lo que necesitas sin sentirte avergonzado. Puedes ofrecer apoyo sin enredarte. Puedes poner límites sin levantar muros. Y la calidad de tus conexiones se profundiza. Porque cuando ya no estás proyectando tu sombra en los demás, puedes verlos de verdad. No como jugadores en tu drama inconsciente, sino como personas completas con su propia complejidad, sus propias heridas, su propio viaje. La relación se vuelve menos sobre lo que necesitas de ellos y más sobre lo que pueden crear juntos. Dejas de intentar cambiar a la gente. Dejas de pensar que puedes arreglarlos o que ellos pueden arreglarte a ti. Reconoces que cada uno está en su propio camino de integración, avanzando a su propio ritmo, y tu trabajo no es acelerarlos o ralentizarlos. Tu trabajo es simplemente ser auténtico, honrar tu verdad, y dejar que esa verdad te guíe hacia conexiones que realmente sirvan a tu totalidad. También empiezas a notar cómo te muestras de manera diferente. Eres menos reactivo. No te tomas las cosas tan a pecho. Puedes escuchar críticas sin derrumbarte. Puedes ofrecer honestidad sin crueldad. Puedes contener el dolor de alguien sin intentar rescatarlos de él. Puedes celebrar la alegría de alguien sin sentirte disminuido por ella. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y cuando estás haciendo el trabajo de integración, traes tu yo completo a ese encuentro. No una persona, no una máscara, no una actuación. Tu verdadero yo. Y eso lo cambia todo sobre cómo ocurre la transformación en la relación. Las relaciones que permanecen, que evolucionan contigo, se vuelven más profundas y nutritivas. Y las relaciones que se desvanecen, crean espacio para conexiones que realmente coinciden con quien te estás convirtiendo. No encuentras gente mejor. Te conviertes en alguien que naturalmente atrae y resuena con aquellos que también están eligiendo la totalidad sobre la actuación, la profundidad sobre la superficie, la autenticidad sobre la comodidad.
Esto es lo que significa que tus relaciones reflejen tu integración. Se convierten en un reflejo de tu trabajo interno. Y ese reflejo te muestra una y otra vez que el trabajo que estás haciendo dentro está transformando todo lo de afuera. La quinta señal de integración es una relación creciente con tu sabiduría interna. Empiezas a prestar atención a los sueños, a las sensaciones corporales, al saber intuitivo y a los mensajes simbólicos que tu inconsciente te envía. Desarrollas lo que podríamos llamar un diálogo interno, una forma de escucharte a ti mismo, que va más allá de la mente superficial y parlanchina. Durante la mayor parte de tu vida probablemente viviste del cuello para arriba, pensando, analizando, planeando, preocupándote. El cuerpo era solo algo que cargaba tu cabeza por ahí. Los sueños eran tonterías al azar. La intuición se descartaba como irracional. Los presentimientos se ignoraban en favor de la lógica. Y en esa desconexión de tu inteligencia más profunda, perdiste acceso a una guía profunda. Pero hay una parte de tu psique que sabe cosas que tu mente consciente no, que ve patrones que aún no puedes ver, que guarda una sabiduría a la que aún no has accedido. Esto es lo que la psicología de las profundidades llama el inconsciente. Y habla a través de símbolos, a través de sueños, a través del cuerpo, a través de la sincronicidad, a través de ese saber tranquilo que surge cuando estás lo suficientemente quieto para escucharlo. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta comprensión es revolucionaria, porque significa que lo que se siente como destino, como mala suerte, como patrones de los que no puedes escapar a menudo, es solo material inconsciente manejando el show desde las sombras. Y cuando aprendes a escuchar ese material, cuando lo traes a la conciencia, recuperas tu agencia. Dejas de ser controlado por fuerzas que no puedes ver. La integración implica desarrollar una relación con esta inteligencia más profunda. Significa tomar tus sueños en serio. Cuando sueñas que te ahogas, en lugar de descartarlo como un disparo aleatorio de neuronas, preguntas: ¿qué se está ahogando en mi vida despierta? ¿Qué no me deja respirar? ¿Qué me está arrastrando hacia abajo? Y escuchas la respuesta no con tu mente pensante, sino con un saber más profundo. Significa prestar atención a tu cuerpo. Cuando se te aprieta el estómago en ciertas conversaciones, eso es información. Cuando tus hombros cargan tensión, están sosteniendo algo. Cuando te sientes repentinamente agotado alrededor de ciertas personas, tu sistema te está diciendo algo. El cuerpo guarda material inconsciente. Recuerda lo que la mente ha olvidado. Y cuando aprendes su lenguaje, ganas acceso a verdades de las que tu mente consciente se ha estado defendiendo. Significa confiar en tu intuición. Esa sensación que tienes sobre una persona antes de tener cualquier razón lógica para sentirla. Esa sensación de que debes o no debes hacer algo, incluso cuando no puedes explicar por qué. Esa voz interior que dice sí cuando tu mente dice no, o no cuando tu mente dice sí. Esto no es irracionalidad. Es un tipo diferente de inteligencia, una que procesa la información de forma holística, que ve patrones antes de que estén completamente formados, que sabe cosas que aún no has pensado. Un hombre seguía soñando que se ahogaba. Noche tras noche, variaciones sobre el mismo tema, siendo arrastrado bajo el agua sin poder respirar, luchando por llegar a la superficie. Lo mencionó casualmente en terapia como si no importara. Solo sueños raros. Pero a medida que exploramos el símbolo, a medida que nos sentamos con lo que el ahogamiento podría representar en su mundo interior, algo surgió. Se dio cuenta de que su creatividad se estaba ahogando. Su alma se estaba ahogando.
Llevaba 15 años trabajando en finanzas corporativas, ganando buen dinero, palomeando todas las casillas del éxito y lentamente asfixiándose. El sueño intentaba decirle lo que su mente consciente no quería admitir. Se estaba muriendo en esa vida aunque por fuera pareciera que estaba prosperando. Ese sueño se convirtió en un catalizador para un cambio profundo. No porque de repente renunciara a su trabajo y se convirtiera en artista, aunque finalmente encontró formas de traer más creatividad a su vida, sino porque aprendió a escuchar. Aprendió que su psique siempre le estaba hablando, mostrándole lo que necesitaba atención, lo que necesitaba integración, lo que estaba siendo negado o reprimido. Esto es lo que pasa cuando empiezas a prestar atención al inconsciente. Te das cuenta de que no estás solo ahí dentro. Hay una vasta inteligencia tratando de guiarte hacia la totalidad, hacia la individuación, hacia convertirte en quien realmente eres debajo de todo el condicionamiento. Y a medida que la integración progresa, esta relación con tu voz interior se vuelve más natural. No tienes que forzarla o hacer que suceda. Simplemente te sintonizas. Notas las sincronicidades, esas coincidencias significativas que se sienten demasiado perfectas para ser casualidad. Prestas atención a lo que captura tu imaginación, lo que te mueve, lo que te repele. Todo ello es información. Todo ello es el inconsciente tratando de volverse consciente a través de ti. Empiezas a escribir un diario no para desahogarte o organizar tus pensamientos, sino para dialogar con algo más profundo. Escribes una pregunta y dejas que una respuesta venga de un lugar que no puedes ubicar del todo. Dibujas, te mueves, creas, y algo emerge que te sorprende, que te enseña, que te muestra lo que no sabías que sabías. Esta práctica, esta conversación continua con tu yo más profundo, transforma la calidad de tu vida. Porque ya no estás tomando decisiones desde la superficie. Estás bebiendo de un manantial de sabiduría que te conecta con tu camino auténtico. Te estás permitiendo ser guiado no solo por lo que tiene sentido lógico o lo que otros esperan, sino por lo que se siente verdadero en lo más profundo de tu ser. Y esa verdad, ese saber interno se vuelve cada vez más confiable, a medida que aprendes a distinguirlo del miedo del condicionamiento de las voces de otros que has interiorizado. Desarrollas discernimiento. ¿Sabes la diferencia entre la voz de la ansiedad y la voz de la intuición? Entre el miedo que te mantiene a salvo y el miedo que te mantiene pequeño. Entre el crítico interno y el guía interno. Cuando puedes escuchar tu voz interior, cuando puedes confiar en la sabiduría de tu cuerpo y tus sueños, y tu saber profundo, ya no estás viviendo la vida según el mapa de otra persona. Estás creando el tuyo propio. Estás siguiendo el hilo de tu propio devenir. Y ese hilo te lleva inevitablemente hacia la integración, hacia la totalidad, hacia la vida que es realmente tuya para vivir. Ahora llegamos al corazón de la integración, la señal que marca el nivel más profundo de sanación psicológica. Aceptas tu sombra como parte de ti, no como algo que eliminar, no como prueba de que estás roto, sino como una dimensión de tu humanidad que merece conciencia, compasión e integración. Este es el trabajo que la mayoría de la gente evita toda su vida. Es más fácil proyectar tu oscuridad en los demás. Más fácil fingir bondad mientras niegas tu capacidad de hacer daño. Más fácil mantener una división entre el tú aceptable y el tú inaceptable. Pero esa división tiene un costo enorme. Te mantiene fragmentado, te agota y te mantiene inconsciente. La sombra contiene todo lo que has rechazado de ti mismo. Tu enojo, tus celos, tu mezquindad, tu egoísmo, tu crueldad, tu pereza, tu manipulación, tu lujuria, tu avaricia. Todos los impulsos y cualidades que aprendiste que eran malos, incorrectos, vergonzosos.
todas las partes de ti mismo que no encajaban en la imagen que intentabas mantener. Y aquí está lo que la mayoría no entiende: la sombra no es mala, es inconsciente. Y lo que permanece inconsciente no desaparece, no se encoge ni se debilita por ser ignorado. Si acaso se hace más fuerte. Influye en tu comportamiento de maneras que no puedes ver. Emerge en momentos de estrés, cuando tus defensas están bajas. Se muestra en tus sueños, tus proyecciones, tus reacciones irracionales repentinas. Todos llevan una sombra, y cuanto menos se encarna en la vida consciente del individuo, más oscura y densa es. Esto significa que cuanto más la niegas, más poder tiene sobre ti. Cuanto más finges que no eres capaz de enojo, más estalla de formas destructivas. Cuanto más insistes en que nunca eres egoísta, más lastimas a la gente a través de un egocentrismo encubierto que ni siquiera puedes reconocer. La integración de la sombra no significa actuar según impulsos oscuros. Significa volverse consciente de ellos. Significa poder decir: sí sentí celos, sí tuve un pensamiento mezquino, sí quise lastimarlos en ese momento. No porque vayas a actuar según esos sentimientos, sino porque reconocerlos les quita su poder inconsciente. Los trae a la luz donde pueden ser entendidos, trabajados, integrados. Pienso en una mujer que construyó toda su identidad alrededor de ser amable, la buena, la que nunca se enojaba, nunca causaba problemas, nunca decía no. Se enorgullecía de esto. Era su virtud, su valor. Pero debajo de esa amabilidad, la rabia se acumulaba. Años y años de enojo, tragado resentimiento no expresado. Límites violados porque ella no podía acceder a la agresión sana necesaria para protegerlos. Y esa rabia no desapareció solo porque ella se negara a reconocerla. Salió de lado, en agresión pasiva, en enfermedades crónicas, en reacciones explosivas repentinas que sorprendieron a todos, incluida ella. En una depresión que no podía explicar porque no tenía acceso consciente al enojo que la alimentaba. No fue hasta que comenzó el trabajo de integración de la sombra que todo cambió. A través de la terapia, a través de escribir un diario, a través de darse permiso para sentir lo que había estado negando, finalmente se encontró con su enojo. No como un monstruo, sino como una parte de sí misma que había estado tratando de protegerla todo el tiempo. Una parte que sabía cuándo sus límites estaban siendo violados, que tenía información sobre lo que ella necesitaba, que guardaba el fuego que le habían enseñado a apagar. A medida que integró este material de sombra, a medida que aprendió a reconocer y trabajar con su enojo conscientemente, no se convirtió en una persona enojona. Se volvió completa. Finalmente pudo establecer límites sin explotar. Podía decir no sin culpa. Podía reconocer cuando alguien se estaba aprovechando de ella y realmente hacer algo al respecto. La rabia que había sido inconsciente y destructiva se volvió a través de la integración consciente y constructiva. Esto es lo que hace el trabajo de la sombra. No te hace malo, te hace real. Te da acceso a la gama completa de tu humanidad. Y en ese acceso encuentras no solo tu oscuridad, sino también tu oro. Porque la sombra no solo contiene lo negativo, también guarda todas las cualidades positivas que has negado. Tu poder, tu sexualidad, tu creatividad, tu ambición, tu brillo. Todas las formas en que te enseñaron a apagar tu luz para que los demás se sintieran cómodos. Cuando integras tu sombra, lo reclamas todo. El enojo que se convierte en una sana asertividad. El egoísmo que se convierte en autocuidado necesario. El orgullo que se convierte en confianza genuina. La oscuridad que se convierte en profundidad. Dejas de pretender una perfección moral y empiezas a vivir una integridad auténtica. Y algo profundo ocurre en ese cambio. Te vuelves menos crítico con los demás.
Porque una vez que has reconocido tu propia capacidad para la oscuridad, puedes extender más compasión a la oscuridad en los demás. Dejas de dividir el mundo en gente buena y gente mala. Reconoces que todos están cargando material de sombra. Todos están luchando con partes de sí mismos que no quieren ver. Y ese reconocimiento crea conexión en lugar de separación. También te vuelves más difícil de manipular. Porque cuando has integrado tu sombra, cuando conoces tu propia oscuridad, no pueden controlarte a través de la vergüenza. No pueden hacerte sentir culpable para que hagas cosas que violan tu verdad. No pueden hacerte gaslighting para que creas que estás loco por sentir lo que sientes. Te conoces demasiado bien. Has mirado tu oscuridad y sobreviviste. Y en esa supervivencia encontraste fuerza. La integración de la sombra es el trabajo más profundo para volverte completo. Requiere un coraje tremendo. Significa mirar partes de ti mismo que has pasado toda una vida evitando. Significa admitir verdades que se sienten peligrosas. Significa soltar la imagen de ti mismo como puramente bueno y aceptar que tú, como todos los humanos, eres capaz tanto de un amor tremendo como de un daño tremendo. Pero al otro lado de esa aceptación está la libertad. Libertad de la agotadora actuación de la perfección. Libertad del miedo a que si alguien viera tu verdadero yo, te dejaría. Libertad de la vigilancia constante necesaria para mantener tu sombra enterrada. Finalmente puedes descansar. Finalmente puedes estar completo. No dividido en aceptable e inaceptable, sino integrado completo humano, en el sentido más pleno de la palabra. Y cuando miras el mundo desde ese lugar de integración, todo cambia. La sombra que antes temías se convierte en la puerta a tu autenticidad más profunda. Las partes que rechazaste se convierten en las llaves de tu totalidad. Y la oscuridad de la que gastaste tanta energía huyendo se convierte sorprendentemente en una fuente de luz profunda. Porque no hay luz sin sombra, y no hay totalidad psíquica sin imperfección. Cuando puedes abrazar ambos, cuando puedes contener la totalidad de quien eres con compasión en lugar de juicio, finalmente regresas a casa a ti mismo. Y ese regreso a casa es la sanación más verdadera disponible para cualquier ser humano. La séptima señal de integración es quizás la más tangible. Empiezas a sentirte más vivo. La energía regresa. La creatividad fluye. La vitalidad pulsa en ti como no lo hacía en años. Y esto no es porque tu vida de repente se haya vuelto más fácil o todos tus problemas se hayan resuelto. Es porque ya no estás usando cantidades masivas de energía psíquica para reprimir partes de ti mismo. Piensa cuánta energía se necesita para mantener la sombra enterrada, para mantener la persona, para sostener la máscara, para monitorear cada palabra, cada acción, cada sentimiento, para asegurarte de que nada inaceptable se escape, para mantenerte hipervigilante sobre qué partes de ti mismo están permitidas de existir y qué partes deben ser escondidas. Es agotador. Es como tener un programa corriendo en segundo plano en tu computadora, que drena la batería incluso cuando no lo estás usando activamente. Pero cuando la integración comienza, cuando empiezas a traer material inconsciente a la conciencia, cuando haces las paces con tu sombra y reclamas tus proyecciones, esa energía se libera. De repente tienes acceso a recursos que ni siquiera sabías que tenías. Esa energía que estaba encerrada en la represión se vuelve disponible para la vida. Esto se manifiesta de innumerables maneras. Puede que te encuentres queriendo crear de nuevo. Escribir, pintar, hacer música, construir algo con tus manos. Impulsos creativos que han estado dormidos durante años de repente se despiertan. Porque la creatividad requiere acceso al inconsciente
Y cuando ya no tienes miedo de lo que hay ahí abajo, el canal se abre. Puede que te sientas más espontáneo, más dispuesto a jugar a ser tonto, a hacer cosas solo porque te dan alegría en lugar de porque sirvan a algún propósito productivo. Surge una ligereza, no la ligereza forzada de la positividad tóxica, sino la ligereza genuina de alguien que ya no carga con el peso de su propio autorrechazo. Puede que notes que tienes más energía para las relaciones, para los proyectos, para la vida misma. No porque de repente seas un superhumano, sino porque ya no estás perdiendo energía por las grietas de tu fragmentación. Estás completo, o al menos más completo, y la totalidad es inherentemente más eficiente que la fragmentación. El color regresa a la vida. Cosas que se sentían aburridas o sin sentido empiezan a brillar con posibilidades de nuevo. Notas la belleza. Sientes momentos de alegría genuina, no solo alivio o placer temporal, sino una alegría profunda que surge de estar alineado con tu yo auténtico. Ríes con más facilidad, lloras con más prontitud, te sientes más humano. Una artista que no pudo crear durante años es un ejemplo perfecto. Se sentaba frente a su caballete y nada le salía. El lienzo en blanco se burlaba de ella. Se convenció de que había perdido su talento, que la fuente se había secado. Pero no era el talento lo que faltaba, era el acceso. Había gastado tanta energía manejando su perfeccionismo, su miedo al juicio, su ansiedad sobre si su trabajo era lo suficientemente bueno, que no quedaba espacio para la creación real. A través del trabajo terapéutico, explorando lo que Carl Jung y el desarrollo personal enseñan sobre el proceso creativo, comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. Su crítico interno, un elemento de sombra que nunca había reconocido, estaba manejando el show. Y debajo de ese crítico vivía un miedo profundo, miedo a ser vista, miedo a ser juzgada, miedo a revelarse a través de su arte. A medida que integró estos elementos de sombra, a medida que los trajo a la conciencia y trabajó con ellos compasivamente, algo notable sucedió. La creatividad regresó, no porque conquistara su miedo o eliminara a su crítico interno, sino porque les hizo espacio. Podía crear junto al miedo, no en su ausencia. Podía escuchar a su crítico interno y elegir no obedecerlo. El canal se abrió de nuevo porque ya no lo bloqueaba con la represión. Esto es lo que pasa cuando la integración libera tu energía psíquica. Tienes capacidad para la vida de nuevo. No solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Incluso prosperar. Y eso no significa que todo sea perfecto o fácil. Significa que estás lo suficientemente presente, lo suficientemente completo, para interactuar con lo que realmente está aquí, en lugar de gastar toda tu energía luchando contra lo que está dentro. Notas que eres más resiliente. Desafíos que antes te habrían aplastado ahora se sienten manejables. No porque te hayas vuelto invulnerable, sino porque no estás lidiando simultáneamente con desafíos externos y una guerra interna. Cuando estás integrado, cuando no estás en guerra contigo mismo, tienes mucha más capacidad para afrontar las dificultades de la vida. Duermes mejor. Tu cuerpo se relaja de maneras que no lo hacía en años. La tensión crónica que cargabas, la manifestación física de la fragmentación psicológica comienza a liberarse, porque el cuerpo sabe cuándo la integración está ocurriendo. Siente el cambio de la división a la totalidad y responde con un descanso más profundo, una respiración más fácil, menos dolor. El zapato que le queda a uno le aprieta a otro. No hay una receta para vivir que sirva para todos los casos. Esta sabiduría nos recuerda que tu vitalidad se verá diferente a la de cualquier otra persona. Para algunos es la expresión creativa. Para otros son relaciones más profundas. Para algunos es finalmente perseguir aquello que siempre quisieron hacer.
Para otros, es la simple presencia, la capacidad de estar aquí, ahora, sin escapar constantemente hacia la distracción. Pero tome la forma que tome, lo sabes cuando lo sientes. Esa sensación de estar más plenamente habitado, más presente en tu propia piel, más involucrado con tu vida real en lugar de la vida que crees que deberías estar viviendo. Eso es vitalidad. Eso es lo que se vuelve posible cuando ya no estás gastando toda tu energía en la división interna. No estabas destinado a pasar tu vida manejándote, monitoreándote, controlándote. Estabas destinado a vivir, a crear, a conectar, a sentir, a contribuir, a jugar, a amar, a ser plenamente humano en toda su gloria desordenada, hermosa y contradictoria. Y cuando la integración ocurre, cuando reclamas la energía que estaba encerrada en la represión y la negación, finalmente tienes el combustible para vivir esa vida de verdad. No algún día, no cuando estés perfectamente sanado, sino ahora, tal como eres, lo suficientemente completo, lo suficientemente vivo, lo suficientemente listo. Ese es el regalo de la integración, no la perfección. No la trascendencia, sino la vitalidad. La sensación palpable de que estás aquí, plenamente aquí, y que tu presencia importa, que tu energía es tuya para dirigirla hacia lo que realmente te llama, que tienes algo que ofrecer a este mundo no a pesar de tu sombra, sino porque la has integrado. Cuando sientes que esa vitalidad regresa, así es como lo sabes. No solo estás sanando, te estás volviendo completo, y la totalidad resulta ser la forma más viva de estar. Y entonces ocurre algo extraordinario, tan sutil que casi te lo pierdes. La paz empieza a asentarse, no el tipo de paz que viene de que todo sea perfecto, no la ausencia de desafíos o la resolución de todos tus problemas, sino una paz más profunda. Una estabilidad que existe independientemente de las circunstancias externas. Una sensación de estar bien, que no depende de nada fuera de ti. Esta es la integración final. Cuando la paz ya no es algo que persigues, sino algo que habitas, cuando te das cuenta de que nunca estuvo allá afuera, esperando ser encontrada. Siempre estuvo dentro de ti, oscurecida por la guerra que librabas contra ti mismo. Y cuando esa guerra termina, cuando finalmente bajas las armas y te aceptas tal como eres, la paz es lo que queda. Dejas de necesitar que la vida se vea de cierta manera para sentirte bien. Ya no estás conteniendo la respiración esperando que todo se alinee perfectamente para poder relajarte finalmente. Puedes respirar ahora, justo aquí, en medio del desorden, en la incertidumbre, en el no saber, porque tu estar bien ya no es contingente, es fundamental. Esto no significa que dejes de crecer o de esforzarte o de querer que las cosas cambien. Significa que ya no estás en guerra con lo que es. Puedes mantener el deseo de cambio junto con la aceptación del ahora. Puedes trabajar hacia algo mejor mientras también estás en paz con lo que está aquí. Esa es la paradoja de la integración. Estás completo y sigues evolucionando. Estás entero y sigues sanando. Estás en paz y sigues comprometido con los desafíos de la vida. Notas que el parloteo interno se silencia. El constante comentario, el juzgar, el comparar, el preocuparse no se detiene por completo, pero pierde su fuerza. Se convierte en ruido de fondo en lugar del espectáculo principal. Y en ese silencio finalmente puedes escucharte a ti mismo, no tu condicionamiento, no tu miedo, no las voces que has interiorizado, sino tu verdadero yo. Y esa voz es tranquila, enraizada, sabia. El sí mismo es el objetivo de nuestra vida, pues es la expresión más completa de esa fatídica combinación que llamamos individualidad. Esto es hacia lo que te has estado moviendo todo el tiempo. No el ego, no la persona, sino el sí mismo con S mayúscula.
el principio organizador de la totalidad, el centro que puede contener todas tus contradicciones, toda tu complejidad, toda tu humanidad sin fracturarse. Y desde ese centro la paz irradia. No porque hayas trascendido tu humanidad, sino porque la has abrazado plenamente. Ya no estás tratando de ser alguien más, ya no estás luchando contigo mismo. Simplemente estás aquí tal como eres y eso es suficiente. Más que suficiente. Lo es todo. Te das cuenta de que toda la búsqueda, toda la exploración, todo el interminable mejoramiento personal fue solo un largo viaje de regreso a ti mismo. Y ahora estás aquí. No porque llegaras a algún destino, sino porque dejaste de huir. Dejaste de intentar escapar de ti mismo. Te diste la vuelta y le diste la bienvenida a cada parte de ti de vuelta. Aquí es a donde lleva la integración. No a la perfección, no a la eliminación de problemas, no a la felicidad constante, sino a la paz profunda e inquebrantable de alguien que se ha vuelto indiviso, alguien que ya no se abandona a sí mismo, alguien que ha aprendido que la totalidad nunca se trató de convertirte en algo más, siempre se trató de aceptar lo que ya eres. Y en esa aceptación, en esa profunda reunión contigo mismo, descubres algo inesperado. Descubres que nunca estuviste roto. Estabas fragmentado, sí. Estabas dividido. Estabas perdido, pero nunca roto. Porque la totalidad siempre estuvo ahí esperando bajo las capas de condicionamiento, bajo las heridas, bajo las defensas, esperando que recordaras. La integración es ese recordar, es el regreso a la totalidad, es volver a casa a la verdad de que ya eres y siempre has sido completo. Y cuando sabes eso, cuando lo sientes en tus huesos, la paz no es algo que necesites buscar, es lo que eres. Si te sentiste reconocido en estas palabras, si algo dentro de ti se movió al escucharlas, es porque ya estás en este camino. Ya estás en el proceso de integración. Ya estás sanando aunque no lo sientas así. Aunque a veces sientas que te estás desmoronando en lugar de unirte. La integración no es un destino al que llegas. No es una casilla que marcas en tu lista. Es un proceso de toda la vida para volverte más consciente, más completo, más tú mismo. Habrá tropiezos. Habrá momentos en los que vuelvas a caer en viejos patrones, en los que te fragmentes de nuevo, en los que la sombra se levante y olvides todo lo que aprendiste. Eso no es un fracaso, eso es ser humano. Esa es la naturaleza espiral del crecimiento. Pero cada vez que regresas a ti, cada vez que cachas una proyección, cada vez que traes algo inconsciente a la conciencia, estás profundizando la integración. Estás fortaleciendo tu capacidad de estar completo. Te estás demostrando a ti mismo que se puede confiar en tu propia complejidad. Las 7 señales que hemos explorado no son una lista de verificación, son invitaciones. Son formas de reconocer que algo está cambiando en tus profundidades, incluso cuando la superficie parece inalterada. Son recordatorios de que la sanación ocurre primero en los lugares invisibles en la psique, en el alma, antes de que se haga visible en tu vida externa. No estás aquí por accidente. El hecho de que estas palabras te hayan encontrado significa algo. Significa que estás listo para esta profundidad, listo para este nivel de verdad, listo para dejar de actuar y empezar a integrar. Y esa preparación es sagrada. Es la forma de la psique de decir, es hora. Hora de volver a casa. Hora de estar completo. Hora de dejar de huir de ti mismo y empezar a correr hacia ti mismo con los brazos abiertos. Este trabajo no es fácil. Requiere coraje para mirar tu sombra. Requiere humildad para retirar tus proyecciones. Requiere paciencia para dejar que la integración suceda a su propio ritmo. Pero es el trabajo más importante que harás en tu vida, porque todo lo demás en tu vida
Cada relación, cada creación, cada contribución fluye de esta base de totalidad. No tienes que hacer esto solo. Hay una comunidad de personas caminando este camino, eligiendo la profundidad sobre la superficie, eligiendo la integración sobre la fragmentación, eligiendo la autenticidad sobre la actuación. Y en esa elección nos encontramos, nos reconocemos, nos apoyamos. Así que si esto resonó contigo, compártelo con alguien que pueda necesitar estas palabras, alguien que esté cansado del mejoramiento personal y listo para la autoaceptación, alguien que ha estado fragmentado y está listo para volverse completo, alguien que cree que está roto y necesita escuchar que nunca lo estuvo. Y sigue adelante, sigue haciendo el trabajo, sigue apareciendo por ti mismo con compasión, sigue haciendo consciente lo inconsciente, sigue integrando, sigue convirtiéndote. No porque no seas suficiente tal como eres, sino porque convertirte plenamente en ti mismo es el regalo más grande que puedes ofrecer a este mundo. El privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres. Y lo estás haciendo, ahora mismo, en este momento. Al estar dispuesto a mirar, a sentir, a integrar, a sanar, estás haciendo el trabajo. Y ese trabajo sagrado de volverte completo, está cambiando todo. No solo para ti, sino para todos los que tocas. Porque cuando una persona sana, cuando una persona integra, cuando una persona se vuelve completa, se propaga. Da permiso, muestra a otros lo que es posible, ilumina un camino a través de la oscuridad. Así que gracias, gracias por estar aquí, gracias por hacer este trabajo, gracias por elegir la totalidad. Tu sanación importa, tu integración importa, tú importas. Exactamente como eres, sombra y luz, roto y completo, humano y en devenir. Bienvenido a casa.